Muy bien, continuamos. Vamos a considerar perversiones modernas de la doctrina de la obra de Cristo en la cruz. Y quería mencionar esos términos, lo que acabamos de ver, la propiciación, redención, reconciliación. Años atrás, cuando estuve en el seminario, tuvimos una materia donde tuvimos que hacer estudios de palabras y la palabra que nos dieron a estudiar eran esas y toda la demás relacionada con la salvación. Y la verdad fue de mucha ayuda para mí en llegar a comprender cómo fue el uso antes y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y el trasfondo de los términos y cómo se usan en las escrituras, todo lo que significa. Y al entender eso, ahora es llamativo de considerar estas perversiones modernas de la obra de Cristo en la cruz. Vamos a ver esta página y la 44. Básicamente vamos a leer esto nomás y hay algunos temas acá que tengo que mencionar. Y lo voy a ver, ok, no voy a proyectarlo, lo vamos a leer nomás y le voy a pedir su ayuda. Yo voy a leer el primer párrafo y luego voy a pedir a ustedes que vayan leyendo diferentes incisos aquí en el bosquejo. Comenzando, dice en la página 43, de una y de otra manera, toda secta falsa niega la doctrina de la salvación por gracia, por medio del sacrificio eterno que Jesucristo hizo en la cruz. También podemos decir que toda secta falsa niega algo en cuanto a Jesucristo mismo. Continuó, la Biblia enfatiza que la salvación eterna depende de lo que uno cree en cuanto a la redención por medio de la sangre derramada por Jesucristo. En la cruz, donde la salvación se gana o se pierde, una secta falsa muy prevalente hoy en día entre las iglesias evangélicas y pentecostales es el grupo que se llama el movimiento de la fe, con tales voceros como Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Morris Cerullo, él es de Brasil, la Iglesia Universal de Jesucristo, y Frederick K.C. Price. Perdón, Morris Cerullo es otro. El tipo en Brasil está vinculado con esto de movimiento de la fe. Una enseñanza representativa de Kenneth Copeland es la siguiente. Lo que es necesario para la vida de un cristiano es el conocimiento de lo que pasó desde la cruz hasta el trono. Es la cosa más fascinante en toda la Biblia. De esto se habla muy poco y casi nada en la enseñanza tradicional de la iglesia. Y yo nunca he acabado de entender por qué, aunque me imagino que es porque ha sido olvidado u ocultado en la tradición. Esto es una cita directamente de él. Estos hombres, especialmente Benny Hinn, han influenciado a algunos predicadores en Argentina como Héctor Jiménez y Claudio Fredson, y hoy día sería muchísimo más. En cambio, estos han influenciado a otros muchos pastores y miembros de iglesias evangélicas y pentecostales. Y algunas de estas personas intentan traer o promover las doctrinas falsas en las iglesias bautistas independientes y fundamentales. Por lo tanto, es necesario saber lo que está predicando estos autoproclamados profetas que están desviando a muchos de la pura verdad de la palabra de Dios. Y en paréntesis, la siguiente información fue tomada del libro Cristianismo en Crisis por Hank Hanegraaff. Esto fue publicado en el año 1993.
hace casi 30 años. Y si fue así en aquel entonces, podemos entender que es mucho peor hoy día. Y las falsas enseñanzas del movimiento de la fe en cuanto a la obra de la redención tiene que ver con 3 temas. Punto A, la distorsión de Jesucristo. La distorsión de Jesucristo. Ahora voy a pedir al hermano Matías que lea el inciso número 1. Sí, dice, Benijín, señoras y señores. Ok, momento. Disculpe, esto es una cita de él. En una prédica de él en su iglesia que se llama Orlando Christian Center. Ok, en comillas, entonces, lo que él dice. Señoras y señores, la serpiente es un símbolo de Satanás. Jesucristo sabía que el único camino para que él detuviera a Satanás era el de convertirse en una naturaleza con él. Usted dice, ¿qué es lo que está haciendo usted? No, ya usted lo ha oído. Él no tomó mi pecado. El pecado es la naturaleza del infierno. El pecado hizo a Satanás. Eso fue lo que hizo a Satanás, el pecado. Jesús dijo, yo seré el pecado. Yo iré a los más profundos lugares. Yo voy hacia el origen del pecado. Yo no voy a ser simplemente una parte del pecado. Yo voy a ser la totalidad del pecado. Cuando Jesús se hizo pecado, mi amigo, él lo tomó de la A a la Z y dijo, no más. Piense acerca de esto. Él se hizo carne para que la carne pudiera llegar a ser como él. Él se hizo muerte para que el hombre mortal pudiera vivir. Él se hizo pecado para que los pecadores pudieran ser justos delante de él. Él se hizo la naturaleza de Satanás para que aquellos que tenían la naturaleza de Satanás pudieran participar de la naturaleza de Dios. Uno lee cosas así, es como, ¿dónde comenzamos? ¿No? Y cómo llegaron a agarrar conceptos así tan blasfemos. El número 2 y el número 3. Cristian, ¿puede leer los dos? Y otra vez son citas, primero de Kenneth Hagin y el otro de Frederick K.C. Price. Sí, el de Kenneth Hagin y el de Frederick. Kenneth Hagin dice, la muerte espiritual significa mucho más que separación de Dios. La muerte espiritual significa también tener la naturaleza de Satanás. Jesús probó la muerte espiritual por cada hombre. Frederick Price dice, en cualquier momento entre el tiempo cuando él, Jesús, fue clavado en la cruz y cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, en cualquier momento de estos, él murió espiritualmente. Personalmente, yo creo que sucedió cuando él estaba en el huerto. Murió espiritualmente. Llamativo, o sea, distorsionan la persona de Jesucristo. Ahora, punto B, ellos enseñan la redención en la página 44, la redención en el infierno. La redención en el infierno. A ver, Kevin, ¿podés leer el primer inciso número 1, una cita de Frederick K.C. Price? ¿Usted cree que el castigo por nuestro pecado fue el de morir en una cruz? Si ese fuera el caso, los 2 ladrones podrían haber pagado el precio. No, el castigo fue ir al mismo infierno y sufrir la condenación de estar separado de Dios. Satanás y todos los demonios del infierno juntos pensaron que ellos ya la tenían atrapado y lo cubrieron con una red.
lanzándolo a las más grandes profundidades para que allí cumpliera la sentencia que nos correspondería a nosotros. Esto es una directa negación de lo que las escrituras dicen. Además, cuando dice los dos ladrones podrían haber pagado el precio si fueran Dios hecho hombre, el número 2 y número 3, hermano Matías. Kenneth Hagin, él, Jesús, asumió la muerte espiritual por cada hombre, y su espíritu y su personalidad total fueron al infierno en lugar mío. ¿Puede usted darse cuenta de esto? La muerte física no remueve los pecados. Él probó la muerte por todos los hombres. Él está hablando de probar la muerte espiritual. De nuevo. Tercero, Sí. sí. Cuando Jesús exclamó, consumado es, él no estaba hablando del plan de la redención. Faltaban todavía 3 días y 3 noches antes de que él fuera al trono. La muerte de Jesús en la cruz solamente fue el comienzo de la obra total de redención. Otra vez, negación directa de lo que las escrituras dicen. Y el tercer asunto, la tercera área, es lo que ellos llaman el renacimiento de Jesús. El renacimiento de Jesús. El número 1, Kenneth Copeland, dijo, en el infierno, Jesús sufrió por usted y por mí. La Biblia dice que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, en Mateo 25, 41. No fue hecho para los hombres. Satanás estaba reteniendo allí al Hijo de Dios ilegalmente. La trampa quedó preparada para Satanás y Jesús fue el anzuelo. ¿Cómo inventaron estas cosas? No entiendo. Y de alguna manera relacionan todas estas cosas con el tema de la prosperidad y la sanidad. Cuando leemos, por ejemplo, en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A ver, el inciso número 2, ¿a quién le toca? ¿A Cristian? El inciso 2 del punto C. Sí. Sí. Dice, según los maestros de la fe, Satanás sufrió el revés, porque había arrastrado a Jesús al infierno ilegalmente. Copeland dijo, el diablo olvidó tomar en consideración que Jesús no había cometido pecado, sino que más bien se había convertido a sí mismo en pecado como el resultado del pecado de otros. Copeland explicó, la palabra de Dios viviente descendió a ese abismo de destrucción y recargó el espíritu de Jesús con el poder de la resurrección. De pronto, su distorsionado y moribundo espíritu comenzó a robustecerse y volvió de regreso a la vida. Él empezó a tomar una semejanza y el diablo nunca había visto algo igual. Literalmente, ante los ojos mismos del diablo, él estaba renaciendo. Comenzó a estirar sus músculos espirituales. Jesús nació de nuevo, el primogénito de los muertos. Va de mal en peor. Pasamos a la página 45. El número 3, Kenneth Hagin dijo, Jesús es la primera persona en haber nacido de nuevo. Kenneth Copeland también está de acuerdo con esto. El número 4, Kevin, ¿podés leer esto?
El Espíritu de Dios me habló y me dijo, Hijo, entiende esto, sígueme en lo que voy a decirte y no dejes que la tradición te lo impida. Y continúo, piensa de esta forma, un hombre nacido 2 veces zarandeó a Satanás en su propio dominio. Y yo eché mi Biblia a un lado y dije, ¿qué? Él contestó, tú eres la imagen misma, la exacta copia de ese hombre. Yo dije, Dios mío, por tu gracia entiendo la vida. Y entonces empecé a ver todo lo que había sucedido allí. Y dije, bueno, tú no quieres decir, tú no estás implicando que yo sea capaz de hacer la misma cosa, ¿no? Él dijo, claro que sí. Si tú tuvieras el conocimiento de la palabra de Dios que él tuvo, tú podrías hacer la misma cosa, porque también tú eres un hombre nacido de nuevo. ¿Ven cómo se va relacionando estas barbaridades con el nombrar y clamar y va de mal en peor? Ahora, Benny Hinn, el número 5, hermano Matías. El Espíritu Santo ahora mismo me está mostrando algo. Me siento perplejo. Yo les digo la verdad. Esto pesa sobre mí ahora mismo. Él está, refiriéndose a Jesús, en las partes más bajas de la tierra ahora. Dios no está allí. El Espíritu Santo no está allí. Y la Biblia dice que Él fue engendrado. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra engendrado? Significa nacido de nuevo. ¿Quieren oír otra cosa extraordinaria? ¿Han sido ustedes engendrados? Él también. No dejen que nadie les engañe. Jesús nació de nuevo. Él tenía que nacer de nuevo. Sí. Si Él no hubiera nacido de nuevo, yo no podría nacer de nuevo. Si Él no nació de nuevo, yo nunca habría nacido de nuevo. ¿Cómo puedo yo encarar a Jesús y decirle, Jesús, tú pasaste por todo lo que yo he tenido que pasar, excepto el nuevo nacimiento? Después de afirmar que el Espíritu Santo le había mostrado todo esto a él, Hinn miró a la cámara y dijo, yo les estoy diciendo la verdad. Y luego exhortó a los oyentes a no dejar que nadie les engañe, haciéndoles dudar de esta enseñanza. Veamos la refutación de esta falsa enseñanza. Estamos en esta página. Primero, muchos textos bíblicos aseguran que nuestros pecados fueron perdonados y que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Varios pasajes aquí. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros, dale. Leo, dice Colosenses 1, 21, 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. También capítulo 2, verso 14 y 15, Kevin. Lee 13, 14 y 15. ¿De qué capítulo y qué libro? Colosenses 1. 1:13, el cual nos ha librado. Colosenses capítulo 2. Verso 13 a 15.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde? Triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. A ver, 1 de Pedro 2:24. Dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Por cuya herida, ahí en la cruz. Y 3:18. 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Okay. Ahora, esto ocurrió en la cruz. En la cruz. Y esta verdad hace surgir tres preguntas en cuanto a la distorsión de Jesucristo. Primero, ¿por qué no hay ninguna mención explícita de la alegada muerte espiritual de Cristo si la Biblia está llena de detalles sobre el hecho de su muerte física? Segundo, ¿por qué coloca la Biblia tanto énfasis en la muerte física de Jesucristo hasta llegar a excluir la mención de su supuesta muerte espiritual, si su muerte física no fue el factor que erradicó el pecado? Y tres, ¿por qué es el mismo Cristo? Perdón, ¿por qué es que el mismo Cristo nos pidió que recordáramos el sacrificio hecho por él con su cuerpo y su sangre, lo cuales son elementos físicos, sin referirse jamás a sacrificio espiritual alguno, hablando de lo que es la cena del Señor? Y nuevamente, punto B, cuando Jesucristo clamó consumado es en Juan 19:30, significó exactamente eso, en contradicción. ¿Quién lo dijo? A Kenneth Copeland, sí. Pasemos a la página 46. Punto C, el rompimiento del velo en el templo en Marcos 15:37-38 ocurrió en el momento cuando Jesucristo expiró físicamente. Esto muestra claramente que el acceso libre a Dios fue restaurado por medio de la sangre derramada y la muerte de Jesús. Hebreos 9, 1 al 15 y 10, 19 a 22 también enfatizan en esto. Ahora, número 2, la enseñanza falsa de que la redención nuestra fue completada en el infierno es nada más que blasfemia y anula la obra de Jesucristo en la cruz. La Biblia aclara, punto A, vez tras vez que nuestra redención de los pecados fue hecha por medio de la sangre derramada de Jesucristo y no por ir al infierno para vencer a Satanás en su territorio.
Varios de estos pasajes ya hemos mirado esta noche. La redención fue hecha por medio de la sangre derramada, no por ir al infierno. Punto B. Entre el tiempo que Cristo murió en la cruz y fue resucitado, Él no fue al infierno. Las Escrituras enseñan que fue al cielo o al paraíso. Lucas 23, 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. 2 Corintios 12, 2. Efesios 4, 8 al 10. El infierno, traducido del término griego Gehenna, se menciona 12 veces en el Nuevo Testamento. Tenemos todos los textos allí. Y 7 veces el contexto se refiere al fuego del castigo de Dios. Es el lago de fuego, mencionado en Apocalipsis 19, 10, 20, 10 y 14 a 15. Y el decir, punto C, como Kenneth Copeland, que Satanás conquistó a Jesús en la cruz, es ignorar lo que está escrito en Colosenses 2, 14, 15, que leímos hace un cachito, y también Hebreo 2, versos 14 y 15, que dicen así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y un asunto más, punto D, el significado de la palabra engendrar no es renacer, sino nacer. No hay base bíblica alguna para decir que Jesús nació de nuevo en el infierno. Y aquí vamos a parar. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que consideramos esta noche, este último de las perversiones de la doctrina de Cristo en la cruz? Muy loco cómo se llegan a imaginar todas esas teorías, digamos. O sea, Muchos lo inventaron. Ellos mismos dijeron que lo recibieron del Espíritu Santo o por visiones. No tengo la cita directa conmigo en este momento, pero hace varios años atrás, Benny Hinn, en su iglesia, llegó al púlpito y dijo esto, dijo, al subir al púlpito, el Espíritu Santo me enseñó, me mostró algo increíble. Me dijo que Dios no es solamente 3 personas en uno, sino cada persona son 3. Él dijo esto, él predicó esto. Y él dijo, me mostró esto, es una visión que acabo de recibir. Y él dijo, ustedes están pensando, ¿qué es esto? 9 y sí, es lo que significa. Y dice, ustedes no vienen acá para escuchar cosas viejas, vienen aquí para escuchar cosas nuevas. Eso por un lado. Bueno, pasó tiempo y una revista cristiana en los Estados Unidos lo entrevistó. Y en la entrevista le preguntaron en cuanto a esas declaraciones de ese domingo, que él dijo que era visión de Dios, que el Espíritu Santo le mostró esto.
Y él dijo, ah, sí, eso fue un error mío. Wow. Pero lo presentó como siendo una visión que el Espíritu Santo le dio. Entonces, ¿cuántas más visiones erróneas ha tenido a través de los años? Años atrás, mirando la tele, una vez vi, ¿se acuerdan de Héctor Jiménez, Ondas de Amor y Paz? Esto hace años, era los primeros años aquí en el país, cuando él estaba predicando y una noche tuvo Benny Hinn y entonces hizo cosas raras allí en la televisión. Yo pensé, qué vergüenza es esto porque el tema es las iglesias evangélicas nos echan todos en la misma bolsa. Los que no conocen nada del evangelio. Bueno, que Dios nos ayude a discernir y rechazar lo que es estas falsas doctrinas y de seguir la verdad. Vamos a parar la grabación hasta aquí.